Bienvenidos a esta tercera entrega del módulo 2, donde vamos a continuar abordando la configuración del protocolo OSPF versión 2 de área única. En el video anterior les mostraba acerca de la configuración de OSPF tanto en IP versión 4 como en IP versión 6. Realizamos pues algunos ajustes que pueden realizarse dentro de la configuración de OSPF. Utilizamos algunos comandos show que nos permiten pues verificar la configuración acerca del protocolo de enrutamiento. Mi nombre es José Torres y voy a continuar pues comentándoles y haciendo demostraciones a nivel de las configuraciones usando el simulador de Packet Tracer, pues en el contexto de el CCNA3, redes empresariales, seguridad y automatización. Sin más, entonces vamos a continuar abordando pues la parte de la configuración de OSPF. En este caso pues vamos a continuar con la configuración de OSPF ya en una red de acceso múltiple o una red tipo broadcast, como lo es pues la red de Ethernet. Entonces vamos a estar detallando cómo funciona OSPF en este tipo de redes y qué función tienen los routers designados y router designado de respaldo, cómo se llega pues a la elección del DR y del BDR que ya hemos mencionado, que es pues una de los mecanismos que tiene OSPF para sobreponerse a los problemas de actualizaciones de enrutamiento o a la masividad de adyacencias que se pueden establecer en una red de acceso múltiple. Entonces ya habíamos abordado la parte de las redes punto a punto. Entonces en este caso pues vamos a ver que OSPF puede diferenciar diferentes tipos de redes. Entonces en este caso otro tipo de red que utiliza OSPF pues son las redes multiacceso. Las redes multiacceso son únicas ya que un router controla la distribución de las publicaciones de estado de enlace o LSA. Para esto pues se elige un DR y un BDR. Entonces el router que es elegido como DR, él adquiere el rol, puede ser adquirido de manera automática o el administrador de red puede definir cuál de los enrutadores va a ser pues el DR, que es el que va a estar a cargo de la distribución de las publicaciones de estado de enlace en una red pues tipo broadcast, como esta que vemos aquí. Es una red broadcast donde pues los enrutadores están interconectados a través de un switch. Entonces esta es una red tipo broadcast y la conexión al segundo router, que sería pues una red punto a punto. Entonces esos son dos tipos de redes que pues son las que estamos abordando hasta el momento. Ya hablamos acerca de las redes punto a punto y ahora pues vamos a seguir en detalle acerca de las redes tipo broadcast. Entonces en las redes tipo broadcast se da la elección de lo que es un router designado. Entonces en las redes multiacceso OSPF elige un DR y un BDR. El DR es el responsable de recolectar y distribuir los LSA enviados y recibidos. El DR usa la dirección de multicast IPv4 224.0.0.5 que está destinada a todos los enrutadores OSPF. También se puede elegir un BDR. En caso de que falle el DR, el BDR escucha este intercambio en forma pasiva y mantiene pues una relación con todos los routers. Si el DR deja de producir paquetes hello, el BDR se asciende a sí mismo y asume la función
DDR. Todos los demás routers se convierten en DR Other. Un router que no es DR ni VDR, entonces sería un DR Other. Los dispositivos de acceso múltiple utilizan la dirección de multicast 224.0.0.6, que es definida como la dirección de todos los routers designados. Entonces, para enviar paquete o SPF al DR y el BDR, solo el DR y el BDR escuchan en la 224.0.0.6. Entonces, en esta topología podemos ver que tenemos una red tipo broadcast multiacceso. Hay 3 enrutadores interconectados a través de una red de acceso múltiple, una red Ethernet, que está en la subred 192.168.1.0 pleca 24. Entonces, debido a que los routers están conectados a través de una red de acceso múltiple común, OSPF debe de elegir automáticamente un DR y un BDR. Entonces, en este caso, el router 3 ha sido seleccionado como DR porque su router ID es mayor. En este caso, corresponde al router ID 3.3.3.3, que es pues el ID más alto. Y la segunda dirección más alta de router ID, el segundo número de router ID más alto, corresponde al router 2. Entonces, por lo tanto, el router 2 es seleccionado como DR. Entonces, siempre que tengamos redes tipo broadcast, se debe elegir un DR y un BDR por red. Cuanto máximo, al menos debe elegirse un DR. Si hay más enrutadores, entonces también se puede elegir un DR y un BDR en la red. Entonces, para elegir el DR, para determinar quién va a ser el DR, el valor que se utiliza es el valor de la prioridad de la interfaz. Entonces va a ser seleccionado como DR la interfaz dentro de una red que tenga la prioridad más alta. Por defecto, todos los enrutadores tienen la prioridad establecida en 1. Entonces, como no existe diferencia, entonces los enrutadores como SPF utilizan un valor de desempate, que en este caso corresponde al valor del router ID. Entonces, si todos tienen la misma prioridad, entonces el router que tenga el router ID más alto va a ser seleccionado como el DR, y el segundo con la siguiente dirección más altas va a ser el BDR. De igual forma, para forzar a que un router sea el DR, yo lo podría forzar pues poniéndole un router ID más alto, pero la opción preferida pues es la prioridad de la interfaz. Entonces, aquel router que yo quiero que sea el DR, entonces pues le pongo la prioridad más alta, de tal manera que él se convierta pues en router designado. Entonces, para la red 192.168.1.0, el DR es el router 3 y el BDR es el router 2. Entonces, eso convertiría al router 1 en un DR Other, porque no hace ninguno de los dos roles, ni de DR ni de BDR. Entonces, si verificamos las configuraciones, podemos utilizar el comando show IP-USPF interface. Entonces, en este caso, el resultado que me genera aquí R1 confirma lo siguiente. Dice R1 no es DR ni BDR. Entonces, aquí nos dice que el estado de este router es DR Other. Podemos ver que la prioridad tiene establecida en 1. Y luego, bueno, el router
1 está usando el proceso 10, el ID de proceso 10, y su router ID es el 111. El tipo de red nos dice aquí que es broadcast y el costo pues de la interfase 1. Entonces luego aquí me dice que el router designado es el que tiene el router ID 3333, que corresponde a la dirección IP 192.168.1.3. El router designado de respaldo dice que es el que tiene el ID 222 en la interfaz 192.168.1.2. Para efectos de exámenes, generalmente pues pueden poner una topología en la cual pues eh, te digan que los routers tienen la configuración por defecto. Eh, y pues en esa parte pues pueden indicar que no se configuró router ID. Pueden decirte que tienen interfaces loopback o que no tienen interfaces loopback. En ese caso pues lo primero que hay que hacer es identificar cuál es el router ID de cada uno de los routers. Una vez que ya tienen identificado el router ID de cada router, si las interfaces tienen la prioridad por defecto, entonces definirían qué router va a ser el DR y el BDR en base pues al router ID más alto, y el segundo con el segundo ID más alto va a ser el BDR. Entonces en este caso podemos ver en el caso del router 2, nos dicen que el DR, en el caso del router 2, nos dice que el router ID de este router es el 222, está en el área 0, el tipo de red es broca, el coste 1. Y aquí nos dice que el estado es de BDR. Entonces el router 2 es BDR para la red 192.168.1.0, y que el router designado de respaldo es el 222. Entonces, como podemos ver, el que tiene el ID más alto es el router designado, y el segundo con la ID más alto pues es el router designado de respaldo. Y aquí podemos ver pues en el caso del router 3, el router 3 nos dice que el estado es de DR, y pues lo podemos confirmar porque dice que el router designated router es el 333 en esta interfaz, y que el backup es el 222. Entonces R3 viene siendo el DR y R2 pues el BDR. Entonces, ¿cómo verificamos pues las adyacencias del DR y el BDR? Para comprobar las adyacencias de OSPF vamos a utilizar el comando show IP OSPF neighbor. El estado de los vecinos en la red de acceso múltiple puede ser el siguiente: full DR order, que este pues es un router DR o BDR, que está completamente adyacente con otro router que no sea DR o BDR. Estos dos vecinos pueden intercambiar paquetes Hello, actualizaciones, consultas, respuestas y acuses de recibo. Full BDR, el router está completamente adyacente con el vecino DR indicado. Estos dos vecinos pueden intercambiar paquetes Hello, actualizaciones, consultas, respuestas y acuses de recibo. Full de BDR, el router es completamente adyacente con el vecino BDR indicado. Estos dos vecinos pueden intercambiar paquetes Hello, actualizaciones, consultas, respuestas y acuses de recibo. Si está en two-way DR order, el router que no es DR o BDR tiene una relación vecina con otros routers que no son pues DR o BDR. Estos dos vecinos pueden intercambiar pues solamente paquetes Hello. Entonces, en general, el estado normal de un router o SPF es full. Full. Puede ser full DR order, puede ser full BDR o puede ser full DR. Entonces, si un router está atascado en otro estado,
es un indicio de que existen pues problemas en la formación de adyacencia. La única excepción a esto es el estado two-way, que es normal en una red broadcast multiacceso. Entonces aquí podemos ver pues el uso del comando show IP OSPF neighbor, y pues en este caso R2 va a poder verificar sus vecinos con los que ha establecido pues una comunicación bidireccional, o con quienes ha establecido pues adyacencia. Entonces podemos ver que el 111 tiene pues el estado full DR order, y el 333 tiene el estado pues full DR. Entonces, ¿cómo se da la elección del DR y el BDR? De manera predeterminada. Entonces, la decisión de elección del DR y el BDR en OSPF se hace pues siguiendo los siguientes criterios, que se da pues en orden secuencial. Entonces, primero, los routers en la red seleccionan como DR al router con la prioridad de interfaz más alta. El router con la segunda prioridad de interfaz más alta se elige como DDR. Entonces la prioridad puede configurarse para que sea cualquier número entre 0 y 255. Podemos configurar la prioridad en ese valor entre 0 y 255. Por defecto los routers pues tienen la prioridad establecido en 1 en sus interfaces broadcast. Ahora, si el valor de la prioridad de la interfaz se establece en 0, eso quiere decir que ese router no va a poder participar de la elección de DR ni de BDR. O sea que no va a poder ser ni DR ni BDR. Cuando yo le pongo la prioridad 0, entonces le estoy diciendo que ese router no se tome en cuenta en dicha elección, ni de DR ni de BDR. Entonces les decía que por defecto la prioridad en las interfaces multiacceso es 1. El punto 2, si las prioridades de las interfaces son iguales, que ya como viene por defecto, todos los routers tienen la prioridad en 1, se elige al router con el ID más alto, el ID de router más alto, como el de R. Y el segundo router con el segundo valor de ID más alto es seleccionado como el BDR. El proceso de elección tiene lugar cuando el primer router con una interfaz habilitada para OSPF está activo en la red. Si no terminaron de arrancar todos los routers en la red multiacceso, es posible que un router con un router ID más bajo se convierta en LDR. Entonces la adición de un nuevo router no inicia un nuevo proceso de elección. Entonces, conforme se va habilitando OSPF, si yo configuro un router, habilito OSPF y hago todo, entonces como ese es el primero, entonces él se auto nombra como DR. Luego yo configuro el siguiente, entonces así se van agregando. El siguiente sería el DR, y ya los demás pues ya no serían ni DR ni BDR. O sea, en el orden en que se va configurando SPF, así se va seleccionando el DR y el BDR. Entonces en este caso pues no se considera ni la prioridad ni el router ID, al menos que todos se configuraran de manera simultánea y echáramos a andar OSPF en simultáneo en todos los enrutadores. Entonces en ese caso la preferencia es por la prioridad de las interfaces. Si todos tienen la misma prioridad, entonces luego pues sería pues el router ID más alto. Entonces, ¿qué pasa si falla el DR? ¿Cómo se realiza pues la recuperación del DR? Una vez que se elige el DR, este permanece como tal hasta que produce una de las siguientes situaciones. Si el DR falla, el proceso OSPF en el DR falla o se detiene, la interfaz multiacceso en el DR falla o se apaga. Si el DR falla, el BDR se asciende automáticamente a DR. Esto ocurre así incluso si se agrega otro DR order con una prioridad o router ID más alto a la red
después de la elección inicial de DR o BDR. Sin embargo, después del ascenso de un BDR a DR, se lleva a cabo otra elección de BDR y se elige al DR order con la prioridad o la ID de router más alto, como el BDR nuevo. Entonces, si el DR falla, entonces el router designado de respaldo asume el rol de DDR y se entra a una nueva elección de BDR. En este caso se va a elegir el DR order que tenga o la más alta prioridad, la siguiente más alta prioridad o el router ID más alto. Bien, entonces vamos a probar esa primera parte. ¿Sí? Entonces aquí en esta topología ya tenemos previamente habilitado OSPF. Entonces en esta red broadcast multiacceso tenemos la red 1.0 LK24 y aquí pues tenemos otras redes, la 172 16.1.0 LK24, aquí la 172 16.2.0 LK24, aquí la 172 16.3.0 LK24 y aquí pues la 172, perdón, la 200 210 10.0 LK24. Entonces en esta interfaz tenemos asignada la IP 192.168.1.1. Entonces el router 1 tiene un router ID de 111 y tiene una IP en esa interfaz que es la 192.168.1.1. Entonces este segundo router tiene un router ID 222 y tiene una IP 192.168.1.2. El router 3 tiene un router ID 3333 y tiene IP en la gigabit. Estoy hablando de las interfaces internas, las que están conectadas al switch, que sería la 192.168.1.3. Luego este router tiene un router ID que es el 444 y la interfaz gigabit tiene la 192.168.1.4. En el caso de este router, este tiene el router ID 555 y tiene la IP la 210.10.2 y aquí pues tiene la 10.1. Entonces ya previamente ya se habilitó OSPF, podemos verlo aquí. Entonces le damos Show IP Route. Entonces ahí podemos ver las redes OSPF que se han aprendido. Luego podemos ver los vecinos. Entonces Show IP OSPF Network. Entonces en este caso puedo ver aquí que el router 1 tiene 3 vecinos. El que tiene el router, el ID 222, que podemos ver que tiene el estado full DDR, y el 333 tiene el estado full DR order y el 4 pues full DR order también. Entonces en este caso, si se fijan, pues podemos determinar que no entró pues no entró en el proceso de elección de acuerdo pues ni a la prioridad ni al router ID más alto, porque en este caso primero pues configuré OSPF en R1, entonces por lo tanto pues ese fue seleccionado como router designado. En el segundo, que fue configurado como
como OSPF, entonces ese es el router designado de respaldo, que es lo que nos dicen aquí. Entonces no se hizo la elección de acuerdo pues a los parámetros que se indicaron, sino que se realizó conforme pues fue activándose OSPF. Entonces, para que entre en el proceso de elección, entonces vamos a hacer lo siguiente. Para que veamos pues. Para que todo entre en función, entonces pues yo debería de habilitar OSPF en simultáneo en todos los routers. Para eso pues voy a reiniciarlos en simultáneo para que tenga efecto. Entonces vamos a darle solo enter. Bien, entonces una vez que se restablezcan los routers, entonces deberían entrar en un nuevo proceso de selección de DR y BDR en este proceso. Vamos a ver si ya hay IP o SPF Enable. Vamos a ver primero si ya establecieron adyacencia. Todavía no han establecido adyacencia. Todavía está OSPF pues haciendo sus recálculos para determinar cuál es pues todo el proceso. Entonces ahora sí ya podemos ver aquí. Bueno, ahí podemos ver que está en el estado Extar todavía este. Ahora sí. Bueno, el 2 dice que está en estado init. Pero aún todavía pues si se fijan pues nos quedó cambiado que el DR es el 3 porque seguro se inició primero que el 4. Entonces el 4 fue elegido como DR y el 3 como, perdón, el 3 como DR y el 4 como BDR en este caso. Bien. Pero ahora pues entonces R en la red 192.168, entonces el router con el ID 33 es el DR y el que tiene el ID 44 es el PDR. Entonces en este caso pues lo hicieron por el ID, pero más que todo valió aquí el orden en que se ejecutaron, porque el primero que se enciende pues ese va a ser el DR y el segundo el BDR. Pero si yo quiero forzar manualmente a que uno sea el DR, entonces lo que tengo que hacer es pues cambiarle la prioridad. Vamos a ver, show IP OSPF interface. Vamos a ver la gigabit 00, que es la que conecta con el switch, con esta red broadcast multiacceso aquí. Entonces aquí me dice que este router es tipo broadcast, el costo es 1, la prioridad es 1. Podemos verlo. Y este router, aquí me dice que el 3 es el router designado y que este es el designado de respaldo. Entonces si yo quiero forzar a que un router sea el DR, entonces quiero que el router 1 sea el DR. Entonces en la gigabit 00 le doy IP o SPF priority y aquí pues le pongo un valor de prioridad que dice que puede ser pues establecido entre 0 y 255. Entonces el router con la más alta prioridad va a ser seleccionado como DR. Ya vimos que por defecto ellos traen pues una prioridad establecido en 1.
Por eso es que cuando se da la elección, entonces utilizan como valor de desempate el router ID, y el router ID, el router que tenga el router ID más alto, pues debería ser seleccionado como router designado. Entonces en este caso pues le voy a poner prioridad de 50. Entonces vamos a esperar a ver si cambia automáticamente aquí en el siguiente proceso de intercambio. A ver. Entonces si aparece el estado two-way, ya sabemos que es un estado normal que puede ocurrir pues en una red tipo broadcast, red broadcast multiacceso. A ver, no ha cambiado nada. Vamos a limpiar el proceso, clear IP o SPF, process, vamos a decirle que sí, y vamos a ver si después de cambiar la prioridad solo en ese router y reiniciado el proceso o SPF, a ver si cambia el rol. Entonces sí, ya cambió, porque me dice que el router, bueno, el router que tiene el 4 sigue siendo DR, pero ya el 2 y el 3 son DR Other, lo que quiere decir que este router, si le damos show IP o SPF interface gigabit 00, entonces me debería decir que el estado de este router es de DR, y lo puedo ver, ya lo cambió, que él está establecido como DR. Entonces de esa manera podemos manipular intencionalmente para nosotros decidir y controlar quién va a ser nuestro VR en nuestra red OSPF broadcast, tipo broadcast. Entonces ahora quiero que el router 2 sea el BDR. Entonces vamos a la gigabit 00, le damos IP o SPF priority y le voy a poner 40, y luego pues limpio los procesos, le digo que sí. Entonces después que hayan logrado adyacencia y la convergencia, los routers OSPF, entonces pues vamos a poder ver aquí. Entonces aquí me dice que el ID 11 es el DR, y si se fijan el 3 y el 4 son full DR Other, lo que quiere decir que el router 2 pues debe ser el BDR. Si yo le doy show IP o SPF interface gigabit 00, entonces me debe decir que el estado de este router es BDR, y que tiene pues la prioridad de 40. Entonces el segundo router con la prioridad más alta es el BDR. Entonces de esa manera podemos pues nosotros intencionalmente forzar una elección de DR y de BDR. Entonces en este enlace no debería haber elección de DR ni BDR. Vamos a verlo, porque esa es una red punto a punto. IP o SPF interface, esa es una serial 000. Entonces aquí me dice cuál es el router ID de esta, y me dice que el red es punto a punto. Entonces si nos fijamos aquí, no me sale nada de DR ni de BDR, porque ahí pues no hay elección de DR ni de BDR en la topología de OSPF. Bien, entonces ya vimos cómo se da pues la elección de el DR y el BDR, y cuál es la función que ya decíamos que es pues controlar las actualizaciones
de publicaciones de estado de enlace para evitar pues que haya saturación a causa pues de masivas entregas de adyacencia o publicaciones de estado de enlace en una red pues tipo broadcast multiacceso, que es lo que ya estábamos mencionando. Bien, aquí está pues la parte de lo que hacíamos al final, que es el cambio pues de la prioridad para forzar una elección de DR y de BDR. Entonces, una vez que se establece pues la prioridad, se debe pues limpiar el proceso para forzar pues que haya una nueva elección de DR y BDR, que es lo que hacíamos en nuestra topología. Bien. Luego pues hablemos acerca de las modificaciones de OSPF de área única. Hay otros parámetros que podemos pues nosotros modificar dentro de las configuraciones, pero antes pues vamos a ver algunos elementos que ya teníamos, que podemos ver pues la base de datos de adyacencia, show IP OSPF neighbor, show IP OSPF, show IP OSPF topology, database. Entonces aquí puedo ver pues la base de datos de adyacencia o tabla de topología, que una de las características decían que pues son idénticas. Vamos a verla en un segundo router. Tenemos el router 3, ponerla aquí, IP OSPF database. Entonces si se fijan pues son idénticas, que es una de las características que mencionábamos en la parte teórica, y podemos ver que tienen pues prácticamente la misma información en este caso. El link ID, la DB router. Lo que puede diferenciar tal vez es el age, que es el área, perdón, el tiempo en que se aprendió pues cada uno de esos vecinos. Bueno. Bien. Entonces, continuando con esta parte, podemos ver acerca de las métricas de costo de OSPF en Cisco. Entonces recordemos que OSPF utiliza pues como métrica el costo, y este costo se deriva de el ancho de banda. La métrica es lo que le permite a OSPF pues poder determinar cuál es el mejor camino o la ruta más corta hacia una red destino. Entonces aquí nos dicen que el enrutamiento utiliza una métrica para determinar la mejor ruta de un paquete a través de una red. El protocolo OSPF utiliza el costo como métrica. Un costo más bajo indica pues un mejor camino. Entonces, mientras más bajo el costo, quiere decir de que el ancho de banda es mayor. Entonces el costo de Cisco de una interfaz es inversamente proporcional al ancho de banda de la interfaz. Por lo tanto, cuanto mayor es el ancho de banda, menor es el costo. Entonces la fórmula que se utiliza para calcular el costo es el costo es igual al ancho de banda de referencia entre el ancho de banda de la interfaz. Entonces existe un valor de ancho de banda de referencia predeterminado, que es el valor 10 a la 8 o 100 millones. Entonces la fórmula para determinar el costo sería 100 millones bits por segundo entre el ancho de banda de la interfaz,
que está en bit por segundos. Entonces, debido a que el valor del costo de OSPF debe ser un número entero, las interfaces para Ethernet, Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet comparten el mismo valor. O sea que si nosotros dividimos 100 millones de bits entre el ancho de banda de una interfaz para Ethernet, Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet, entonces nos va a dar un valor decimal. Entonces, como el costo es un valor entero, entonces pues todas van a tener el valor de 1. Entonces, en este caso, pues también podemos hacer ajustes en el ancho de banda de referencia con el comando autocost reference bandwidth en cada router, como una forma pues de controlar los valores que se pueden generar como costo. Entonces podemos también establecer de manera manual el valor del costo en OSPF con el comando IP OSPF cost en las interfaces pues donde necesitemos hacerlo. Entonces aquí podemos ver en esta tablita los cálculos. Por ejemplo, para una interfaz de 10 gigabit Ethernet, entonces el ancho de banda de referencia es de 100 millones. Entonces 100 millones entre el ancho de banda de una interfaz de 10 gigabit, que sería 10.000 millones. Entonces nos va a dar un costo de 0.01. Como el costo debe ser un valor entero, entonces se redondea al siguiente valor más cercano, que 1. En el caso de Gigabit Ethernet también pues sería el 100 millones entre pues 1000 millones, que sería 0.1, que es igual a 1. Y así pues para la fase Ethernet, que sería pues 1. Entonces de esa manera pues se determinan los costos de las interfaces. Entonces si yo tengo una Gigabit Ethernet, una fase Ethernet, pues no va a hacer diferencia porque el costo es 1. Entonces para que haya diferencia pues yo puedo controlar esos cambios para que se elija mejor, pues debería preferirse una interfaz de 10 gigabit que una fase Ethernet. Si yo los dejo con el costo de referencia igual, donde todo sea en 1, entonces pues una interfaz de 10 gigabit se trataría igual como una interfaz fase Ethernet, cuando en la realidad pues no es cierto, porque una de 10 gigabit va a tener más ancho de banda que una interfaz fase Ethernet. Entonces eso se puede controlar con el ajuste pues del ancho de banda o del costo de referencia. Entonces el valor del costo debe ser un entero. Si se calcula un valor menor que un número entero, OSPF redondea el número entero más cercano. Por lo tanto, el costo de OSPF asignado a una interfaz Gigabit Ethernet con el ancho de banda de referencia predeterminado de 100 millones de bits por segundo equivale a 1, porque el entero más cercano para 0.1 es 0 en lugar de 1. Por esta razón, todas las interfaces más rápidas que fase Ethernet pues tendrían el mismo valor del costo de 1 que una interfaz fase Ethernet. Entonces, para ayudar a OSPF a determinar la ruta correcta, se debe cambiar pues el ancho de banda de referencia a un valor superior a fin de admitir redes con enlaces más rápidos de 100 megabits por segundo. Entonces el cambio de ancho de banda de referencia en realidad no afecta pues la capacidad del ancho de banda en el enlace, sino que simplemente afecta pues el cálculo utilizado para determinar la métrica. Para ajustar el ancho de banda de referencia, use el comando de configuración router de enrutamiento autocost reference bandwidth y pues en megabits por segundo. Se debe configurar este comando en cada router en el dominio OSPF. Observe que el valor se expresa en megabits por segundo, por lo tanto para ajustar los costos de Gigabit Ethernet utilice el comando autocost reference bandwidth 1000 para 10 gigabit a Ethernet. Use el comando autocost reference bandwidth 10.000 para 1 gigabit
Vamos a usar 1000 para 10 gigabits, 10.000 para establecer pues una diferencia. Para volver al ancho de banda de referencia predeterminado, en caso de que queramos pues regresarlo a su valor predeterminado, podemos ponerle pues, AutoCost Reference Bandwidth 100. Otra opción es cambiar pues, el costo en una interfaz mediante el comando IP o SPF cost. Aquí podemos ver. Cualquiera que sea el método utilizado, es importante aplicar la configuración a todos los routers en el dominio de enrutamiento de OSPF. Si lo vamos a hacer en uno, pues tenemos que cambiarlo en todos para que haya pues, coherencia en todo el proceso pues, de selección de las mejores rutas. Entonces la tabla muestra el costo de OSPF si el ancho de banda de referencia se ajusta para acomodar enlaces de 10 GB Ethernet. El ancho de banda de referencia debe ajustarse cada vez que haya enlaces más rápidos que FA Ethernet de 100 Mbps por segundo. Podemos utilizar pues, el comando show IP OSPF interface para verificar pues, el costo en OSPF versión 2, el costo actual que tiene asignado. Entonces en este caso, después de haber modificado el ancho de banda, podemos ver que hay unos nuevos costos de 1 para 10 gigabits, de 10 para 1 gigabit, de 100 para FA Ethernet y de 1000 para una red Ethernet de 10 megabits. Al momento pues de hacer cambios o ajustes para que OSPF pues pueda tener una mejor decisión o una mejor elección de rutas más cortas con anchos de banda pues mayores. Bien, entonces para determinar la ruta más corta hacia un destino, OSPF pues lo que hace es calcular el costo acumulativo de OSPF. Entonces el costo de una ruta de OSPF es el valor acumulado desde un router hasta la red destino. Suponiendo que el comando Cost Reference Bandwidth 10.000 se ha configurado en los 3 routers, el costo de los enlaces entre cada router es ahora 10. Las interfaces loopback tienen un costo predeterminado de 1. Entonces en este caso, por ejemplo, desde el router 1 para llegar a la loopback 0 que tenemos aquí, a 10, 10, 10, entonces pues el router 1 calcularía el costo en base pues a las interfaces salientes con destino hacia la red destino. Entonces sería el costo de la gigabit 01 que tiene un costo de 10 más el costo de la lupa que sería 1. Entonces el costo por aquí sería 11 en esta ruta. Por esta ruta el costo sería 10 más 10, 20 más 1, 21. Entonces por lo tanto la mejor ruta para llegar a 10, 10, 2, 0 sería pues la que tiene el menor costo acumulativo, que sería 11. Y así pues podríamos determinar las mejores rutas hacia los demás destinos posibles. Entonces vamos a ver esta parte en nuestra topología que ya tenemos configurada aquí. Por ejemplo, para llegar a la 172.16.1.0, esta red. A verlo aquí. Si le damos show IP OSPF, show IP route OSPF, entonces aquí nos dice que para llegar a la red 172.16.1.0 desde el router 1, aquí la métrica es 65. ¿Cómo se obtiene esa métrica? Entonces esa métrica no es más que la suma de los costos acumulativos de todas las interfaces salientes con destino a una red destino. Entonces por ejemplo aquí dice que es 65. Si nosotros nos fijamos en la interfaz IP OSPF interface serial 010
Entonces aquí me dice que el costo de esta interfaz es de 64. Aquí 64. Ahora voy a ver el costo de la gigabit 00. Yo USPF interface gigabit 00. Entonces aquí me dice que el costo es 1. Entonces lo que quiere decir que si yo veo la métrica aquí de OSPF me dice que es 65, que corresponde a la suma del costo de la serial 00010 de R1 más el costo de la gigabit 00 de R2, que es 1. Entonces de esa manera se determina la mejor ruta. Ahora si yo quiero saber, por ejemplo, para llegar a la 2.0 me dice que el costo es de 129. 129, que sería el costo de 64 en esta interfaz más el costo de esta otra interfaz, que sería la serial 011, que me dice que también tiene un costo de 64. Entonces sería 64 más 64, 128, más el costo de la gigabit IP SPF interface gigabit 00, que me dice que el costo es 1. Entonces 64 de esta interfaz más 64 de esta interfaz sería 128, más 1 de esta interfaz, pues 129. 129. Ahí. Entonces de esa manera pues se determina la métrica, que es la suma de los costos acumulativos. Entonces nosotros podemos controlar pues el cambio de esta a través pues del ancho de banda o de pues entonces por ejemplo vamos a cambiarle a la serial 010, ponerle el comando bandwidth, vamos a ponerle actualmente el ancho de banda que tiene, dice que es 1.544, y me debe decir bueno, aquí no me sale. Vamos a darle ducho interface serial 010 y si me dice bandwidth, dice que 1.544 kilobits. Entonces yo le puedo pues poner un valor de ancho de banda, que esto pues no interfiere en nada en la interfaz, es solamente pues un proceso de que al protocolo de enrutamiento pues le favorezca en una mejor toma de decisiones al momento de elegir las rutas más cortas hacia un destino determinado. Entonces en este caso pues vamos a darle 2048 por ejemplo, 1048, y lo vamos a hacer pues en el otro extremo, interfaz serial 010, bandwidth 2048. Entonces veamos si ha cambiado en este caso las métricas. A ver, show IP row o SPF. Entonces si se fijan pues ahora dice que para las 172.16.10 el costo cambió, o sea que se redujo a 49, porque la interfaz estoy diciéndole que tiene más ancho de banda, pero a nivel físico pues no tiene más ancho de banda, simplemente es un parámetro que yo he configurado para que
para forzar pues a una mejor elección, a una mejor toma de decisiones, de que el protocolo de enrutamiento o SPF pueda elegir pues una mejor ruta de una forma pues más óptima. Entonces podemos ver que ahora es 49 y para la 2.0 es 113. Antes decía que era pues 129 y se redujeron los costos. Cuando uno tiene costos menores, significa que eso se traduce como más ancho de banda. Ancho de banda. Entonces esa es una manera. La otra manera de forzar pues es que lo hagamos a través de cambiando pues el costo de referencia con IP o SPF CORS para modificarlo. Entonces, para no extendernos tanto, pues ahí vamos a dejar esta parte y vamos a hacer un siguiente video para continuar haciendo modificaciones de estos parámetros que son importantes en el uso de OSPF, y pues después vamos a ver también lo que es el uso de redistribución de ruta por defecto a través del enrutamiento de OSPF. Espero que haya sido pues este avance de mucha utilidad para aprender más acerca de OSPF.